En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo Onda Fútbol, 3 de noviembre. Hemos dejado ya atrás el mes de octubre. Estamos llegando en Europa al Ecuador de esta fase liga de las competiciones europeas, de la Champions, con algún partido muy interesante. Y además tenemos que hablar más de competición continental porque en Sudamérica tenemos ya final de la Libertadores y tendremos que tener mucho ojo con eso. Otra vez dos brasileños, así que un brasileño va a volver a ganar otra vez de Libertadores. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo está todo el mundo que nos escucha? Buenasera, buen pomerillo, ya sabéis, a cualquier hora, en OndaCero.es, en todas las plataformas. Escuchad, Bueno, danos me gustas. a la 1 de la tarde en OndaCero.es, si Dios quiere. Pero bueno, si no hay caída de servidores y esas cosas raras. Oye, ¿a ti también te está pasando que este año, yo no sé si por las temperaturas, aunque ha llovido un montón en Italia este fin de semana, pero que estamos en noviembre ya? O sea, Sí. Yo es la vez que más digo, pero que es que en un mes está ya Navidad, nada, ¿no? No sé si el calendario futbolístico también nos atropella y nos da la sensación de que va todo mucho más rápido, que de verdad, que es que ya solo queda una fecha FIFA para, por ejemplo, determinar qué equipos van al Mundial y luego algunos como Italia van a tener que ir a la repesca en marzo, pero estamos ya en nada, es que en nada está el Mundial y parece que Argentina ganó el Mundial hace nada. Sí, bueno, a ver, hace 3 años, a estas alturas, noviembre, yo te digo que estoy haciendo las maletas para irme al Mundial de Qatar. Claro. O sea, sí. además, Está o como sea, sí, todo y mucho más apretado y no sé, como Sí. pasa el tiempo mucho más rápido, ¿no? también porque la temporada de clubes acabó en julio esta vez, acuérdate, el 14 de julio. Claro, Mundial de Clubes, da la sensación de que sí, Sí. que el fútbol hace que el tiempo pase más rápido, que tengamos más partidos de fútbol fútbol, a mí y el al tiempo, menos. ¿eh? Claro, Porque claro, yo hace claro. 15 días estaba en la playa, también te digo, estuve en la playa hace 15 días. Sí, también es verdad O sea que hay quien en finales de octubre va a la playa y esto yo al menos no lo recordaba tanto así. No, En yo fin, tampoco. En fin. Es lo que hay. Y lo que queda también es menos para San Remo. Siempre, antes de empezar este programa, hay que poner música italiana. Voy a traer a Giorgia, que es una cantante mítica italiana, y ha sacado una canción ahora en septiembre que se llama Golpe. Tiene una voz tremenda. Ha estado también en el último, no sé si en el San Remo del año pasado o en el de hace 2, pero fijaos qué pedazo de voz tiene. Hay que traer, hay que escuchar Giorgia, Golpe. E non è facile guardare sotto, sei troppo alto. E non è facile guardare il buio, se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi, nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli, a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai, come fai? Bueno, pues tenemos que hacer nuestro café de especialidad. Hoy lo traemos de Brasil y con unas notas arábicas y con mucha espuma de leche, que es así como le gusta a Miguel Venegas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? No te creas, Eso suena un poco mal, que lo No, sepáis. yo me voy haciendo mayor y cada vez me gusta más con menos leche el café y más solo. O sea, recio, ¿no? ¿Te gusta ya el café amargo, Sí. la madera vieja? Sí, sí. ¿no? Esas cosas. Me lo El tomo de café tiene Kenia, que que estar- sé que es más fuerte y además bien. por la tarde solo. Por la mañana con un poco de leche, pero cada vez menos. Y leche de soja, ya sabéis que estas Tiene que cosas. ser amargo el café, si no, ¿para qué? Sí, y sin azúcar, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, eso tiene que ser amargo. Un café con hielo, así con dulcecito por el verano, entra fantástico. Está tan bueno el café que hoy tenemos hasta un nuevo invitado que se ha querido sumar al café. Café desde Olé. Francia, Café Olé, no sé yo, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. Nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo tomo solo, el café por las mañanas. Es otra persona de bien, otra persona que no echa nada de café. Persona que va madurando. Y lavas con jabón bien lavadita la moca, ¿no? Supongo. No, Como sin debe ser. jabón, sin jabón. Sin No, jabón. no. De hecho, tengo que comprarme una moca nueva.
que hubo un pequeño desperfecto con la última. Pero, oye, lo del café olé nunca he sabido qué es. ¿Café con leche? Aulay, Con leche. con leche. O sea, es que en España se entiende olé como los toros, pero es Claro, no es café a la leche y olé. o con leche. Aulay. Pero, ok, vale. Claro. En Francia no se dice con, se dice como a lo algo, ¿no? A la leche. Como igual que dices, yo que sé, a las trufas o lo que sea, pues lo dicen así, sí. Lo que pasa es que yo cuando en Francia pido café olé me miran mal, en plan, lo estás diciendo fatal, te lo voy a servir pero y no te voy a escupir porque me das pena, Olé. pero... Bueno, hemos En tenido... Portugal le dicen medio leite, le dicen en Portugal. Medio leite. Hemos tenido este inicio de noviembre o final de octubre, como se vea, ¿no? En el que estamos antes de la última... Bueno, perdón, la última no, el Ecuador de la jornada de Champions, ¿no? De la fase Liga. Y esto yo creo que se nota mucho en los equipos también, cuando tienen que jugar todos en sábado y sobre todo a la hora de gestionar resultados. Miguel, ¿qué destacas este fin de semana? Destacar, la verdad es que no sé muy bien qué destacar. Vuelvo un poco a la soledad del Arsenal de la semana pasada, que se ha acentuado más todavía, ¿no? Y esta historia de que parece que el Arsenal no va a perder porque tampoco encaja goles y aunque tampoco tenga buen partido lo saca adelante. No ha sido mal partido el Arsenal, yo creo. No. Creo que sí. Lo ha hecho bien, vamos. Creo que sigue teniendo algunos problemas de pegada. Gyökeres se está conectando poco a poco. El otro día creo que hizo un buen partido. Y Saka, sin embargo, estuvo un poco fallón. No sé por qué, por unas cosas o por otras, al final da la sensación de que el Arsenal, tenga lo que tenga, y con todo el Arsenal que tenga, valga la redundancia, acaba sacando los partidos a balón parado. Es una cosa increíble. No se sabe muy bien por qué. Pero me da la impresión de que en esta temporada, yo no sé si es el Mundial, no sé si es el Mundial que arrastramos de este pasado año, no sé si es el calendario, no sé si es el fútbol moderno tan físico, pero me da la impresión de que no hay nadie que esté top, nadie en el mundo. Si acaso el París y... El Bayern, ¿no? No, el París está lejos de estar. Ya, pero es que iba a decir que el París, pero lo disimula porque como tiene lesionados y luego saca a los Muyulu de compañía, Luis Enrique, o sea, como sabe que le da igual y que lo importante va a ser a partir de abril o marzo, pues está viendo su pequeña crisis que creo que nadie se cree, en realidad, del París. Y luego el Bayern que decía Mario, sigo teniendo dudas. Yo al Bayern no le acabo de ver bien. Lo que pasa es que en Alemania estamos viviendo, creo, una temporada en la que los perseguidores o supuestos perseguidores del Bayern están en una mala situación. El Leverkusen lo vimos el otro día. Es que el Leverkusen venía de darse una paliza el jueves, creo que fue, el miércoles, para eliminar en la prórroga al Paderborn de 120 minutos. Y llegó destrozado y está mal, pues está haciendo una transición a lo de Xabi Alonso. El Dortmund no acaba de tirar. El otro día marca un golito y ya está, 0-1, un partido que debería haber hecho más fácil. Y el Leipzig está empezando a asomar un poquito la cabeza, pero también con un nuevo proyecto. Entonces yo creo que lo del Bayern, que sí, que ha ganado todos los partidos y unos números buenísimos. De hecho, tengo ganas de ver el París-Bayern. Creo que lo del Bayern, a mí yo no me fío del todo de que esté tan bien. Y sigo viendo a Nico Jackson ahí en la delantera y digo, esto no me lo creo. Bueno, pero así que hombre. no veo en Europa a nadie que esté especialmente bien, súper sólido y yo creo que brillante. Yo creo que el Arsenal está fantástico. Date cuenta que todo esto lo está haciendo el Arsenal. Pero le falta brillante. Lleva tantos años ya que no se fía nadie del Arsenal. No, bueno, vale, pero quiero decir que ahora mismo... Date no digo cuenta que esté mal, pero el problema es que cuesta decir, no, este año sí. Sin Odegaard, sin Gabriel Jesús, con muchas lesiones, que es lo que otros años le había tirado por tierra, el Arsenal ahora lleva sin encajar un gol, no digo sin perder, sin encajar un gol desde el mes de septiembre. Sí, en Champions, en Europa League, o sea, en Champions, en Copa de la Liga y en Premier League. Son 3 goles en Premier recibidos, 3 goles recibidos pero todos en Premier. Antes del 20, el 20 de septiembre fue el último gol que por ahí que encajó. Es decir, a mí me parece que está en el mejor momento de los últimos 20 años, desde la Liga que fue la última en el 2003, me parece. No había estado el Arsenal mejor. Es decir, que yo creo que ahora mismo, claro, ¿qué pasa? Que estar muy bien en noviembre no es estar muy bien en mayo. Son cosas muy distintas y como todos sabemos, pero... Hombre, es el equipo del continente ahora mismo para mí, sin duda. Yo diría que sí, pero aún así, tú le estás viendo ahora que sea un equipo que asuste. O sea, que ves en los partidos y sea muy superior a los demás.
El City puso el autobús contra el Arsenal, por ejemplo. Sí, y el Guardiola Liverpool les y le quitó ganó. Sí. Sí. Bueno, Pero lo de Liverpool- asustar, de todas formas, es relativo. Es decir, el PSG, super PSG de la temporada pasada, empezó a asustar en febrero o Sí, enero-febrero. sí, sí. Y este año pasará lo mismo, Manu, seguro. O sea, Bueno, yo sí, lo que está haciendo ahora el París no me fío nada. No te puedes fiar, pero mira, le preguntaron a Luis Enrique por el hecho de si los jugadores, una vez que ganan la Champions, como que parece que la Liga y todo les cuesta un poco más en la temporada siguiente, y no dijo nada absoluto en plan de no, eso no es así, están súper motivados, sino que sacó la respuesta más o menos ahí, diciendo sí, bueno, claro, hay Mundial, esto acaba de empezar. Yo no descarto que lleguen bien, pero están dejándose muchas cosas por el camino, y es verdad que hay mucha rotación, pero luego tienes que reencajar un poco todo, ¿no? Una vez que sacas la rotación. Pero Manu, es que yo me pongo la piel de Luis Enrique y tiene que ser complicado gestionar eso. O sea, en una liga en la que el París hasta este fin de semana había empatado 3 de los últimos 4 partidos y Lleva este 12 puntos de 21 de los y últimos este fin de 21. semana Y aún así gana... es líder, y aún así es líder con 2 puntos de Claro, ventaja. a eso voy, pero este fin de semana gana el partido en el último minuto. Un partido que parecía claro que iba a ser 0-0. Y aún así llega luego el Mónaco, que es el que iba detrás, y pierde el partido. Y así ha estado pasando durante todo este mes, que se ha ido dejando puntos el París, con lo cual yo me imagino que gestionar un equipo campeón de Champions y de todo, en esas circunstancias de falta de competitividad detrás de ti, o sea, quiero decir, sacas a los suplentes, te dejas puntos, sigues líder. Haces rotaciones, sacas un partido y te pones, si has perdido el liderato una semana, te lo recuperas. Tiene que ser complicado seguir motivando a sus jugadores, porque ellos saben que son superiores y tienen que llegar a marzo, abril, muy enchufados, porque ahí es cuando se les va a exigir que sean los mejores de Europa y no los mejores de Francia. Yo creo que eso tiene que ser complicado para Luis Enrique y algún plan tiene que tener. Y además ya sabemos que Luis Enrique tiene planes extraños. Lo que Vamos, dice escuchamos, siempre es- perdona, Manu, escuchamos a Luis Enrique. Pues espera, déjame que te dé un apunte, porque habló, porque hablabas de esto de mantener la competitividad y sobre todo las rotaciones. Si no me equivoco, el partido contra el Bayern creo que va a ser el 6º partido en 19 días, o sea, prácticamente un partido cada 3 días. Hablaba del calendario cargado, Luis Enrique. Da igual lo que diga, el calendario es el que es. Como intento controlar las cosas que puedo controlar, esa no la puedo controlar, da igual que diga que me gusta, que no me gusta, es el que hay, y como estoy dentro de lo que es esta profesión y este trabajo, lo acepto de buen grado, intento ver el lado positivo, intento reconocer que esta es una temporada muy especial porque hay muchos objetivos para los equipos, los de cada año, pero este año, y yo que he sido jugador lo sé, el Mundial es una cita en la que quiero ver a todos nuestros jugadores, o la mayoría de ellos, y es normal que los jugadores tengan también la cabeza puesta en la selección y en el Mundial. Es lógico y espero disfrutar mucho este verano. Parece que iba a empezar pegando un palo, pero luego lo ha suavizado mucho al final. Qué bien escuchar en También español quizá a Luis Enrique es el que menos se puede quejar del calendario de los grandes de Europa junto al Bayern, que más o menos le pasa lo mismo. Liga de 18. Claro, Liga de 18, por eso. Sí, ahora por eso. sí lo ¿Y nota. qué liga también? ¿Qué liga? Ahora sí lo nota porque es lo que os decía, son prácticamente un partido cada 3 días entre todo lo que se junta, pero luego es cuando empezará a haber esas jornadas que se atrasan o se posponen para que pueda preparar bien la Champions y luego... Claro, eso explica por qué ha jugado entre semana. Que por qué ponen una liga de 18 jornada entre semana esto, ¿no? Porque luego cuando juegue Champions le van a aplazar el partido. No, y porque hay menos y luego, hombre, la Copa tiene un sabor especial aquí y se juega también algún partido en fin de semana. Pero, vamos, va a tener tiempo para descansar, ¿eh? O sea, él rota muchísimo, rota cuando vuelven de la selección. Tenía, creo que era Mayulu y a Zaire Emery en esta ocasión. Me acuerdo que el que empataron a 3 contra el Estrasburgo estaba solo Doué de los titulares. O sea, salió con 10 suplentes. Es decir, se lo puede permitir. Ahora, la dinámica no es buena. Eso es verdad que en Champions sí, pero en la Liga le cuesta mucho sacar los partidos. Oye, tenemos que dar los pata negra, que luego nos riñen que no damos los pata negra. Miguel, el sábado fue Moisés Caicedo. Sí. Está en una temporada impresionante, no solo con golazos. Yo creo que el ecuatoriano está nivel top de Sí. centrocampistas europeos. Sí, y cuando el Chelsea funciona, que funciona no siempre, pero muy a menudo, él es capital. O sea, el partido que hizo el otro día no marcó. Claro, ves los highlights y ves las estadísticas y no aparece.
Pero él gobierna un centro del campo que además en el que me da la impresión de que cada vez está más solo y cada vez necesita menos alrededor. Y está en un nivel, fíjate que pagaron 140 millones por él, ¿no? Creo que fue. Es el jugador más importante, seguramente. En una colección de estrellas que parece que son todo media puntas, pues lo necesitan totalmente. Y fíjate que es un jugador, el Liverpool estuvo muy detrás de Moisés Caicedo, al final se lo arrebató el Chelsea. Luego el Liverpool estuvo muy detrás de Zubimendi, se lo ha llevado al Arsenal y fíjate lo que está haciendo en el Arsenal. Es decir, que los problemas también que tiene a veces el Liverpool hay que verlos por ahí un poco a veces. Sí. Y el domingo, Erlinator, ¿no? Sí, es increíble. Lo de la estadística hasta que vi que lleva 26 goles esta temporada. 26 goles. Llevamos 3 meses de temporada, ¿no? Si no me equivoco. Agosto, septiembre, octubre. 10 partidos de Premier, ¿no? Si no me equivoco, son 10 de Premier. Sí. Son 13 de Premier, o sea, 10 partidos de Premier, 13 goles en la Premier, me parece. Y en total son 26 entre todas las competiciones. Es una barbaridad. En 3 meses, 26 goles. Esto, yo no he hecho el cálculo de la proyección de aquí a que acabe el Mundial, pero es una locura, o sea, es una locura absoluta. Y yo lo decía ayer en Radio Estadio, creo que es lo más... Suena un poco exagerado, pero es lo más bestia que se puede decir ahora mismo. Pero ahora Haaland es el Messi del Manchester City. Todo pasa por él. Obviamente tiene otros muy buenos jugadores alrededor que le ayudan mucho. Ojo Cherki, que si mantienen la cabeza sobre los hombros, ojo Cherki. Pero ahora mismo Haaland es el icono al que todos los jugadores siguen y el que saca los partidos adelante. Y que cuando se necesita el equipo que aparezca alguien, aparece él siempre. Mira, Guardiola, después del partido, habla más porque preguntaron sobre el City, si pueden volver a meterse en la lucha por la Premier League. Y claro, pone un condicionante que lo hemos hecho un poco spoiler antes, y es a ver si el Arsenal encaja algún gol, ¿no? Gonna be up there. Well, hopefully Arsenal can concede one goal one day, right? So it's not easy for them, but I said the energy that they didn't have, we have, and especially I had the feeling since the World Cup that we were, in that moment. But yeah, it's just 10 games, still 28 to play. Many things going to happen. Important is to be close and feel that the team is better and better. That is the point. Jesús, ¿tú les ves luchando por la Premier? Bueno, tienen que mejorar todavía mucho. Es verdad que lo que dice Pep, ¿no? Al final viene a decir que ahora mismo el Arsenal está fuera de alcance de todos, pero que tienen que estar ahí, tienen que perseguirle de cerca y que al final veamos a ver si puede o no puede acabar ganando. Yo espero que sí, sinceramente, porque ahora mismo que tenemos el riesgo o el problema de que a lo mejor haya poca Premier, poca pelea por la lucha del título ahora mismo. Si sigue todo como está, el Arsenal tiene una ventaja ahora mismo grande y es un equipo muy, muy sólido. Así que yo espero que el City y el Liverpool puedan pelear. Este año yo lo veo difícil para el City. Porque tiene que ganar mucha consistencia, que es lo que le va a faltar un poco, yo creo. A no ser que haga una segunda vuelta. A estas alturas, en todos estos años, siempre diríamos el City en la segunda vuelta va a aparecer Kevin De Bruyne y Haaland, y entre los dos van a montarse encima del equipo y va a hacer una segunda vuelta de escándalo. Yo este año no lo puedo asegurar, aunque, como digo siempre, para decidir quién es candidato o no a pelear por la Premier hay que esperar siempre después de Navidades. Siempre marca mucho las Navidades porque es un periodo con muchos partidos, ahí se vuelcan muchas veces y te deja un poco ya la tónica para lo que pasa al final de ahí. Y a ver cómo está Rodri, ¿no? Que disputó unos minutos también este fin de semana. Antes que Rodri, perdona, una cosa muy rápida, Rodri ha hecho algún partido muy bueno, pero en general no ha estado. Después de la lesión, ¿no? Exactamente. Empezó jugando poco a poco, hizo algún partido bueno y otra vez ha vuelto a caer. Ahora está de vuelta, no lo ha puesto titular Guardiola porque todavía no lo ve. Lo está llevando con cuidado. Es uno de los que puede aparecer en la segunda vuelta y darle un poco la vuelta al equipo, porque es verdad que cuando ha estado y ha estado bien, que lo ha hecho por momentos este año, ha cambiado mucho la faz del equipo. Mientras Haaland marque, todo lo demás viene un poco rodado, yo creo. Y yo creo que es la clave del City. El año pasado, y lo he dicho muchas veces, Haaland no estuvo. Cuando el equipo lo necesitaba, no estuvo. Pero este año sí está apareciendo y se cambia mucho. Decía, vamos a
intentar ver qué va a pasar en ese Paris Saint-Germain-Bayern de Champions, o al menos las dinámicas, pero antes dejad que hable de mi negocio, un poco de Italia, porque en el anterior Onda Fútbol digo, bueno, con el calendario un poco apretado parecía que se iba a salvar Igor Tudor, pero no. Hubo una llamada mientras nosotros estábamos grabando el episodio de la temporada anterior, de la semana pasada. Hubo una llamada de Elkan directamente a la Juventus y, oye, ¿qué es eso de mantener a Igor Tudor? No, fuera. Pusieron a un interino contra Udinese y Luciano Spalletti, presentado a toda prisa, con su tatuaje del Napoli en el brazo, que esto llama mucho la atención, y presentado y victoria contra la Cremonese, sufriéndolo un poco los últimos minutos, pero haciendo cosas interesantes, y es como poner a Kounmines de defensa en la línea de 3 o potenciar mucho las bandas con Cambiaso por la derecha. Se vieron cositas de la Juve de Spalletti, alguna espaletata, Venegas. Bueno, quiero verlo yo con un poco más de perspectiva, porque sí, se vieron cosas. Bueno, para empezar, sin Tudor, 2 victorias seguidas después de 8 eran, ¿no? Sin ganar. Correcto. Pero bueno, es verdad que contra equipos más débiles. Tengo muchas ganas de ver a lo que hace Spalletti, porque así viendo el 11 cuando lo vi me sorprendió mucho, me sorprendió no ver a Yildiz, aunque Yildiz juega la semana que viene, claro. Estaba lesionado. Sí, luego me di cuenta, digo, que no ha puesto. Claro, puso a Vlahovic, puso a Kostic, recuperado Kostic para la banda izquierda, que además marcó enseguida. Jugó más en ese partido que en todos los minutos que ha estado con Tudor. Tengo ganas de ver qué hace con Kostic, porque es un jugador que ha sido buenísimo antes de llegar a la Juve. Y además a Spalletti le gustan los extremos. Tengo ganas de ver qué hace por ahí. Y bueno, es verdad que los primeros minutos que hemos visto de la Juve tiene muy buenas intenciones. Y yo creo que tiene mimbres. O sea, va a ver si recupera a Vlahovic o no. Claro, todas estas cosas. Hay demasiadas incógnitas por el camino, pero tiene jugadores para hacer un buen fútbol y sobre todo para ganar, que es lo que se le está pidiendo. Bueno, para mí la incógnita más grande que va a tener, porque mimbres para atacar es la defensa. Es que yo soy un descreído de la defensa de la Juventus ahora mismo. Se tiene que inventar cosas como lo de Kounmines, como McKennie, que le ponen a donde sea. El otro día creo que jugó de lateral. De trecuartista le puso. Es que juega de todo. Tiene muchos problemas que yo creo que parten de la base, que es de la defensa, que no ofrece solidez a todo el resto del equipo. Y a partir de ahí yo creo que tiene muchas variantes para jugar con la táctica que a él le gusta, y me imagino que jugará contra extremos y un delantero, y a partir de ahí veremos. Yo espero por lo menos empezar a divertirme un poquito con Tudor. Al principio lo vimos un poco buenas intenciones, el equipo se caía en las segundas partes. Yo creo que con Spalletti eso no debería pasar, y soy optimista de que veamos una buena Juventus con Spalletti, aunque al final creo que con esos jugadores, y he hablado todos de jugadores, Kostic, Vlahovic, jugadores con mucho carácter, a veces demasiado, va a depender mucho de ellos. Pero bueno, habrá que confiar en Spalletti, que es un perro viejo de esto, y sobre todo ahora que llega el frío y se tiene que ir con manga larga y no se le ve el tatuaje del Napoli, que eso va a ser muy interesante cuando llegue el verano. Que eso se lo hizo cuando ganó el Scudetto. Y por cierto decías, hay que ver el gol que le hace Vardy a Gatti. Jamie Vardy, con 38 años, ¿no? Creo que tiene, y se va de Gatti, que en teoría es 38 años y muy currados, ¿eh? Que no es como Modric. Uno de mis programas favoritos de televisión inglesa era uno que se llamaba Tattoo Fixers, que hablaba y venía de gente que se hacía un tatuaje, se arrepentía después y iba a un estudio de tatuaje en el centro de Londres, en la zona así un poco más alternativa, para que se lo arreglasen. Podía ser amigo Spalletti. Claro, es difícil de tapar el de siendo Spalletti. Inglaterra, el problema es que habitualmente los tatuajes eran de tono más o menos subido, que algún inglés había hecho en Magaluf. O sea, que os podéis imaginar qué tipo de tatuajes salían en ese programa y lo que tenían que arreglar, ponerle ojitos a la cabeza y cosas así, porque, en fin, se veían cada cosa en ese programa. El de Spalletti es bonito, ¿eh? Es muy chulo. Y es muy para un entrado de la Juve no es bonito, Miguel. Bueno, para un entrado de la Juve no, claro, me se ha fastidiado. No se lo va a quitar, ¿eh? Él ha dicho, le preguntaron por su pasado en el Napoli, dice que está orgulloso, que un título que era histórico. Además, Spalletti, recordad que se fue, ganó el título y se fue. Y dijo, se fue a su granja, ¿no? No tenía una granja este señor. En la Toscana tiene ahí un pato que habla con el pato. es un personaje tremendo, Spalletti. Pero él ha dicho que no, oye, se recuerda esa victoria y ya está. Y él viene a la Juventus, que por cierto, contrato hasta
que acaba la temporada. Si les meten Champions igual puede renovar o no. Yo digo o no porque, ojo, a esta cosa que he pensado. Manu, aquí necesito tu ayuda. Spalletti acaba en la Juventus justo cuando hay un Mundial. ¿Quién acaba en el Mundial contrato con una selección que sigue Manu Terradillos? ¿Y a qué? Hombre, solo sigue una. ¿Crees? ¿Deschamps? Pero no quiere irse, ¿no? De Sams. ¿O qué? No, Deschamps se va a ir, sí, ya lo dijo. Ah, es verdad, sí, es verdad. Y Zidane el otro día ya dejó caer en Trento que Sí, Zidane está deseando. Zidane el otro día yo estaba comentando con otros compañeros el hecho de que yo veía a Thierry Henry como muy del gusto de la federación y me dijeron, eso está hecho, Manu, Zidane. No sé. Yo no sé si... A ver, Deschamps no va a volver a la Liga. Estamos a 2 de noviembre, ¿eh? Si Deschamps acaba la Juventus, acordaos. Pues, mira, la voy a tirar mañana, esa pregunta. Pero, a ver, porque lo que estaba claro cuando lo debatí en su momento ese tema aquí es que no iba a volver a... O sea, que era muy difícil que entrenase en Liga. O sea, no iba a volver ni al, no sé, Marsella o algo así. No le pegaba y no lo iba a hacer y era meterse en un jaleo que no le salía rentable. No lo sé. Yo pensaba que se iba a tomar un descanso largo de estos que a lo mejor luego se transformaba en ahora soy comentarista de televisión y luego me retiro, pero bueno. Bueno, es que ya cerró con Italia, ¿eh? Es que la habla italiano muy bien, ¿eh? ¿Cómo les cuesta jubilarse a los entrenadores, sí, Madre mía. Jugó la Juve muchos años. Y la Liga Italiana está Napoli 22 puntos, luego Milan, que ganó a la Roma de una forma muy épica, sobre todo la primera parte. Milan, Inter y Roma a 1 punto. Está todo súper igualado y la Juve está a 4 puntos solo. Que es que hablábamos antes de recuperar del City. Es que la Juve puede recuperar perfectamente. Imagina. Y yo tampoco veo tan descabellado en esta Serie A, donde el Napoli se deja puntos continuamente, empatando en casa contra el Como y demás, que en un... yo qué sé, rebote, sale pronto de la Champions y demás, la Juve acaba ganando el Scudetto. Ahora mismo puede pasar. Para mí el favorito es el Inter por plantilla, pero puede pasar cualquier cosa. No descarto nada. En fin, lo del París contra el Bayern, perdón. Sí, antes de eso, para cerrar también un apunte de la Premier. Bueno, sabemos que hemos cerrado ya por fin lo que venía siendo el Halloween, que Miguel Venegas lo ha vivido de forma especialmente fuerte, pero como diría la amiga Mariah, es el momento ya de pasar a las Navidades. Está el alcalde de Vigo haciendo gimnasia con el dedito para apretar el botón. No, por Dios. Porque este año en la Premier va a ser unas Navidades tristes. Ha venido el señor Scrooge a la Premier League porque no va a haber día de Boxing Day como tal. Se lo han cargado por culpa de la Premier League y de la FA Cup. Y lo explico muy rápido. ¿Cuál es el problema aquí? Resulta que con el aumento de días de la Champions League, también hubo otro cambio, que fue que la FA Cup pasó a tener más fines de semana. Se juegan todas las rondas grandes en fin de semana, con lo cual esa semana se pasa a la Premier League a el miércoles para dejar el fin de semana libre. Y resulta que los contratos de televisión de la Premier con todas las televisiones de todo el mundo dice que tienen que tener 33 fines de semana. No les daban las cuentas para tener 33 fines de semana sin la jornada del Boxing Day. Con lo cual, este año cuadra en viernes el Boxing Day. Hay un partido en viernes, como muchas jornadas, que hay partido el viernes y la mayoría pues serán el 27 sábado, 28 domingo. El año que viene el Boxing Day es sábado, con lo cual pues no hay problema. El siguiente, el Boxing Day es domingo, también se puede apañar, pero ya para el lunes vamos a ver qué es lo que sucede cuando toque el lunes. Es a varios años vista, pero ahora mismo, si nadie lo remedia, el Boxing Day está herido, está muy herido. Teniendo en cuenta que hablamos solo de Premier, es decir, la Championship, la League One, la League Two va a seguir teniendo jornadas completas el 26 de diciembre, pero la verdad es que es muy llamativo, es muy llamativo esto, y yo no sé si van a tener 3 años para arreglarlo antes de que se consuma el desastre, pero de momento este año un solo partidito en Boxing Day. El viernes esto los alejan, yo entiendo que esto la Premier, como dices, todas las demás ligas no lo hacen. Van a mantener el Boxing Day. Esto imagino que aleja un poco a la Premier de la gente, ¿no? En Inglaterra, porque el Boxing Day es un día festivo, es un día para esto. Sí, yo recuerdo que es un día festivo. En Inglaterra las Navidades son distintas. 24 Nochebuena, 25 Navidad, 26 es el Boxing Day. Y ya es casi lo único que es lo último que pasa en las Navidades, porque el día 1 de enero se acabó todo. No hay más. Y el 31 obviamente es una fiesta, pero ya no es una fiesta como tal de Navidades
de tradición, es una fiesta de ir al pub o a la discoteca y ir con los amigos. Ni siquiera es un día familiar el 31 de diciembre en Inglaterra. O sea que por ahí cambia un poco mucho. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de 3 años. Hasta entonces, más o menos vamos a ir trampeando, menos este año. Ahí en Escocia a ver si lo mantienen, ¿no? Que suelen jugar también en el campeonato belga. En fin, ahora sí, Manu, armas de Luis Enrique para frenar al todopoderoso Bayern, que decíamos antes ha ganado todo lo que ha jugado hasta ahora, golea, Harry Kane lleva unas cifras absolutamente de locos. ¿Qué está preparando Luis Enrique? Oye, igual debería frenar el Bayern al PSG, ¿eh? Me lo estáis poniendo como que les va muy mal. No, va a tener que encarar el partido un poco como ha encarado los últimos, con las bajas, porque Doué está confirmado que no va a jugar y yo no tengo todas conmigo con Dembélé, que ha vuelto después de esa larga lesión jugando con Francia, ¿no? Volvemos al calendario cargado. Pero después del partido contra el Niza, cuando fueron a saludar a los Ultra, hubo una cámara que le captó hablando con un compañero diciendo me duele mucho, y se llevaba la mano a la parte de atrás del muslo y piensan que es una recaída de la lesión de isquios. Y además lo dice, me duele mucho, y ya se está hablando de que es duda. Y eso, una baja todavía, porque tienes ahí a Barcola, más bien, pero ya cuando se te juntan dos en ataque... Oye, esto es interesante, Manu, porque en España todo el mundo le llama Barcola, pero es Barcola, ¿no? Yo le llamo Barcola, porque no es un apellido francés. Yo le escuché a Luis Enrique, desde el principio a Luis Enrique le escuché llamarle Barcola. De hecho, yo digo Barcola a veces, que se me escapa porque lo dice Hugo Condés. Pero yo siempre he dicho Barcola. Sí, en España yo creo que casi todos los narradores lo dicen. Yo creo que porque lo acentuamos todo al final. Se lo escuché varias veces cuando vino a hacer aquí el partido contra el Atlético, y a veces se me escapa. Yo digo Barcola y aquí se empieza en Barcola, al menos que yo sepa. Pero bueno, que Barcola lo puedes meter por una banda y Kvaratskhelia por la otra, pero luego el falso 9 no va a ser Gonzalo Ramos, que es un 9, va a ser seguramente, si no juega Dembélé, va a ser, yo creo, Mayulu, que le encanta a Luis Enrique y que le gusta mucho, que yo creo que aún le falta un poquito. Y a partir de ahí, pues debería ser 11 de gala, yo creo, porque Fabián ha entrado en la convocatoria, tuvo sus primeros minutos, y yo creo que ahí sí que se va a acercar mucho más al 11 y no va a hacer rotaciones excepto las obligadas. Lo de Gonzalo Ramos, mira, dijiste en Radio Estadio que es un delantero, Venegas, que no le gusta. Yo lo voy a matizar, le gusta pero va a tenerlo en el banquillo. Es decir, no le gusta como plan A, le gusta como plan B, como tener amigo, un delantero para cuando para haga que falta. marque el 94, ¿no? No, exacto, sí. O sea, le gusta para sacarlo cuando ve que el partido está atascado. Que bueno, el plan del Niza es para verlo, lo explico muy rápido, era una línea de 6 atrás. Con lo cual, el PSG, que juega súper abierto, te salían 2 de la defensa, el lateral y el central más extremo, y aún así te quedaban 4 todavía en la línea para defender. Era algo increíble, pero entonces yo creo que ahí le va a costar, y yo creo que les cuesta hacer goles, pero vamos, el plan es el de siempre. Va a intentar tener el balón, va a intentar defender teniendo la posesión del balón a 30-40 metros de la portería contraria como siempre, y debería contar con el 11 principal excepto Doué, y veremos si Dembélé, que vuelvo a repetir, la expresión era de me duele mucho, era de duda, no era de... Porque si tienes una pequeña molestia no lo dices, y él lo dice con toda la confianza de su compañero, me duele mucho. Yo no veo favorito, pero tampoco veo al Bayern súper aplastante. A ver cómo lidia, eso sí, la defensa con Harry Kane, que no la veo del todo bien. O sea, veo muy bien a los laterales por esa proyección ofensiva. Pacho está enorme, pero Marquinhos, pues bueno, no está tan bien. No digo que esté mal. Para mí va a ser un partido abierto, un poco como cuando el partido del Barcelona, ¿no? Que uno no sabía muy bien por dónde iba a ir el partido. Venegas, ¿qué crees que puedes pasar ahí con... Decías antes, el Bayern no te acaba de convencer, va a ser la prueba de fuego para el Bayern. Sí, tengo ganas de ver este partido, porque creo que puede enseñarnos dónde está el Bayern más o menos y dónde está realmente el París, si realmente está sesteando en la Liga porque siente esa suficiencia con respecto a los demás, o es que está, bueno, planteándose la temporada a largo plazo y ahora, pues eso, en un momento bajo, controlado pero bajo. Creo que aún así tampoco es para sacar muchas conclusiones el partido de la Champions, porque los dos, o sea, el que pierda no va a pasar nada, porque va a seguir estando más o menos igual. Y porque la temporada es muy larga y porque los dos tienen que mejorar sus cosas respectivas, uno por las lesiones y por el momento de temporada y otro
pues porque está integrando un poco a Nico Jackson y a Lennart Kallgren, que quiero verlo otra vez, a ver si es titular otra vez. Yo creo que ya esta vez no será titular, pero puede que lo sea. Y tengo ganas de verlo. Yo creo que es un partido abierto. Creo que por el momento de temporada es un poco favorito el Bayern. Pero, como digo, creo que el París está agazapado, ¿eh? Y de hecho, el último partido de Champions, que no recuerdo contra quién fue, pero le metió 7. 7 al Así Leverkusen. Al Leverkusen. Le metió 4 al Atalanta, ganó en Barcelona 1-2 y le ha metido 2-7 al Leverkusen. Pues es un poco lo que decía, ¿no? Que me da la sensación de que no se toma lo mismo la Champions que la Liga. Ni siquiera en esta fase de Champions en la que en esta fase se que pueden tanto permitir nos gusta. fallar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no... está agazapado, pero yo creo porque está un poco obligado a estar agazapado por las bajas. Es decir, que no están... o sea, que son rotaciones, muchas de ellas obligadas por las lesiones. Y no está a ese nivel. Y yo creo que para enero, febrero estará mejor. Pero también soy de los que piensan que si arrastras mucho la primera parte de la temporada, que yo creo que es un poco, por ejemplo, lo que le pasó al Real Madrid el año pasado, que arrastró y luego no acabamos de ver a un buen Real Madrid. Corres el riesgo de encallarte ahí, eso es verdad. Sí, o sea, yo creo que el PSG va a estar mejor que el Real Madrid, que el año pasado, pero yo creo que eso también te puede costar un poco luego. Bueno, oye, Manu, una cosa. Ten cuidado cuando vayas a ver los partidos del París FC. No vaya a ser que te acabes con una tiara del siglo XVI en el zurrón, ¿eh? A ver, cuidado porque se mueve de todo ahí. Imaginaos que además, bueno, esto viene por los... detuvieron a 4 en el partido entre semana en el Jambois, donde juega el París FC, ese magnífico estadio que está una calle, o sea, está enfrente del Parque de los Príncipes, jugaban contra el Olympique de Lyon y detuvieron a 4 de los ladrones del Louvre. Imaginaos lo que habría sido de tracas que hubiese aparecido ahí alguna joya o algo que la llevasen en el bolsillo de forma ¿no? Un rubí en el bolsillo. Sí, por sacarle un poco, ¿no? Pero, o sea, yo me imagino la conversación, ¿no? De, ¿no? Hay que mantener perfil bajo, hay que estar ocultos. Y otro que dice, ya, pero viene el Olympique de Lyon, hay partido. Y dijo, bueno, eso ya cambia las cosas, ¿no? Ya, si hay fútbol, pues oye, igual hay que ir. Se han cogido a 4 de los del robo del Louvre en el partido de Es un poco complicado. Detuvieron en total a 7... pero solo hay 4, digamos, que todavía siguen bajo custodia, porque hay cargos o hay pruebas no fiables para mantenerlos bajo custodia o mantenerlos detenidos, y hay otros 3 que se han tenido que liberar. Las joyas no han aparecido, ¿no? No, para nada. 100 millones de dólares creo que son. No llega a los 100 millones de euros, me parece que son 98, puede ser. No ha aparecido nada, Bueno, en fin, pues gracias, Miguel, gracias, Manu, ten cuidado en esos viajes, que además es tu barrio, ¿eh? Yo que si fuera los gendarmes, a lo mejor regentaría la casa de Manu Terradillos por si acaso. Barrio peligroso. El barrio es el del estadio, no es el barrio del Louvre, que no se equivoque la gente. Mejor, no vaya a ser. Vamos a viajar hasta Alemania. Vamos a viajar hasta Alemania a ver la otra parte de la moneda, a ver cómo recibe el Bayern al Paris Saint-Germain. Pues antes de ese partido contra el Paris Saint-Germain hay que hablar del Bayern. Es que los números del Bayern asustan, Jesús. 9 victorias de 9 en Bundesliga con 33 goles a favor. 3 victorias de 3 en Champions con 12 goles a favor. Decíamos, por equipos en forma, por números, es el más en forma. Sí, desde luego que está llamando mucho la atención el rendimiento del club bávaro, y en el caso, igual que decíamos del Arsenal, lo hace con alguna baja muy importante, o sea que todavía tiene margen de crecimiento este equipo para tratar de seguir avanzando. Y para hablar del Bayern vamos hoy a visitar a uno de los expertos, un compañero que tenemos en DAZN, un compañero que habla mucho y muy bien de la liga alemana, como es Andrés Weiss, el Germarradar. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Hola Jesús, hola Mario, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Andrés, lo primero, claro, siempre lo tenemos un poquito de espaldas a la Bundesliga, ¿no? A veces demasiado, pero es verdad que el Bayern no solo está arrasando en Bundesliga, sino también en Champions League, lo cual te da un poco el test, ¿no? Es la prueba de algodón.
Sí, es cierto que el partido clave, yo siempre lo llevo diciendo desde que empezó la temporada, el partido clave para ver en qué punto está verdaderamente el proyecto de Kompany es ese partido contra el PSG, porque creo que además ambos llegan con una situación similar. El PSG estará sin Doué y posiblemente sin Dembélé al menos como titular. El Bayern lleva toda la temporada sin dos titulares y además dos de los jugadores más importantes para Kompany la temporada pasada, como son Alphonso Davies y Jamal Musiala, que es impresionante el inicio de temporada que han hecho sin ellos dos, pero creo que ese es el partido. Es cierto que han tenido checkpoints durante el camino para decir: esto va en serio, esto va en serio, esto va en serio. El primer checkpoint es esa victoria 3-1 ante el Chelsea, que es un punto importante porque al final el Chelsea, con sus más y sus menos estos últimos años con Maresca, es el campeón del mundo del Mundial de Clubes, ganando y bien al PSG en la final, y luego es un equipo candidato, no sé si a ganar la Liga en la Premier, pero al menos a estar en los puestos de arriba, aunque las cosas no vayan del todo bien. Luego también está ese Clásiker, que arrancan muy bien, luego se les complica. Y por cómo habían sido los partidos así la temporada pasada, todos teníamos la sensación de que iba a acabar empatándolo el Borussia Dortmund, porque si algo le faltaba al Bayern la temporada pasada era cerrar los partidos, y también lo acaban ganando. Y luego tenemos partidos que de normal a cualquier equipo grande se le pueden complicar, ¿no? Un partido de Copa fuera de casa contra un equipo de segunda división en primera ronda, que es algo que siempre se le daba muy mal al Bayern. El partido de Copa el otro día contra el Colonia, que además empiezan perdiendo y en 5 minutos ya están ganando de nuevo. Es una barbaridad la capacidad de reacción que tienen. Y como colofón ya esos 15 de 15 en partidos jugados y en victorias conseguidas, que ya no es solo que sea la primera vez que lo hace el Bayern, sino que es la primera vez que lo hace ningún equipo en la historia, porque el mayor récord era de 13. O sea, ya está aumentando su propio récord con cada partido que pasa. Este Bayern, yo quería hablar de que acumula muchos jugadores arriba. Y esto seguramente es la gran característica, ¿no? Porque está Harry Kane como 9, pero por detrás pues tenemos a Luis Díaz, tenemos a Gnabry, tenemos a Olise, Kern ahora que está jugando, y deja solo 2 en la base. Esto siempre se ha hablado que puede, sobre todo en Champions League, desequilibrar al equipo, y más contra un Paris Saint-Germain. ¿Ahí Kompany sigue con esa idea hacia adelante? ¿Va a seguir incluso contra los grandes? Yo creo que sí, pero porque la idea desde fuera es dejar a 2 jugadores en la base, ¿no? Con Goretzka y con Pavlovic, pero en realidad lo que hace Kompany es cerrar con 4 o con 5 incluso, porque los laterales no son laterales. Konrad Laimer es un centrocampista interior de formación, Rafael Guerreiro puede jugar por ahí, es un lateral izquierdo de formación, aunque ahora juegue de media punta. Si no juega ninguno de ellos, puede que juegue Stanisic. Entonces al final acabará cerrando con 3-4 futbolistas que se suman a Kimmich, que se suman a Pavlovic, que evidentemente seguirán estando algo más expuestos, pero con la idea de generar un enjambre, por así decirlo, una red que a la primera que haya una posibilidad de contraataque del equipo rival puedan cortar la acción de manera sencilla en el centro del campo, o ya los jugadores de defensa. Entonces es un ajuste que ha hecho Kompany respecto a la temporada pasada. Si comparamos las temporadas, el Bayern la temporada pasada era todavía más arriesgado porque ponía todavía más futbolistas en ataque, descuidando un poquito más la defensa, y este año presionan un poquito menos arriba, tienen un poco más de cuidado, la línea de defensa está un poquito más abajo para poder tener una mayor capacidad para recular. Entonces, bueno, son pequeños ajustes que ha ido dando y que van en camino a los partidos grandes, las noches grandes, e intentar no sufrir. Andrés, lo comentábamos ya algún día de estos. Tuvo muchas dificultades al llegar al Bayer Kompany. Fue un fichaje en su día atrevido, sorprendente, un entrenador que acababa de pasarse de jugador a entrenador, que tenía muy poquita experiencia en la élite, había ascendido con el Barley, había descendido con el Barley, y aún así fue una apuesta valiente, que al principio levantó más de una ceja en Bavaria, y que parece que ahora, de momento, y antes de que se juegue este partido, vamos a adelantar, no vaya a ser que pase lo contrario, que sí que parece que está en su mejor momento desde que llegó a Alemania, ¿no? Y te diría que es su mejor momento en la década de los 20, teniendo en cuenta que la década de los 20 empiezan en 2021, así quitamos ese año de Champions. Pero es curioso porque es un caso de un entrenador, tú lo sabes, Jesús, que hace una temporada histórica en segunda división. Yo creo que eso es lo que verdaderamente llama la atención del Bayern, que ascienden de una forma muy concreta, jugando un estilo de juego
que es el que los directivos del Bayern quieren para su equipo, y dan por hecho que si trasladan esa idea de Kompany a una plantilla dominante y competitiva en la élite también será capaz de hacerlo, pero es que luego, claro, tiene un descenso deshonroso con el Burnley, sin querer deshacerse de su idea y sin querer mirar a otro lado, y eso al final le acaba pasando factura, porque no tienen los jugadores para hacerlo, y llega después de que al Bayern lo rechacen 5 o 6 entrenadores de primer nivel, entre ellos Xabi Alonso, la ida y la vuelta con Thomas Tuchel, Unai Emery, Roberto De Zerbi, se plantean la vuelta de Hansi Flick y demás, y llega Vincent Kompany. Y yo creo que están en un muy buen momento, y de hecho para muchos de los jugadores que están en plantilla es el mejor equipo en el que han estado, y lo han dicho gente como Manuel Neuer, ¿vale? O Harry Kane, que han estado en equipos bastante importantes, sobre todo Manuel Neuer, también Joshua Kimmich, que lo comparaba hace un par de días con aquel Bayern de hace varios años que tenían a 20, 25 jugadores de primer nivel y que todos iban a una y que todos salían al campo con ganas de matar, y que ahora mismo también tienen esas sensaciones. Entonces, te diría que independientemente de lo que suceda contra el PSG, porque si hay una derrota, que es evidentemente muy probable, no creo que sea una derrota por goleada, perdiendo de una forma que no sea digna. El trabajo de Kompany está siendo impecable y evidentemente le ha dado una renovación hasta 2029 sin cláusula de rescisión, porque ya empezaba a pasar por encima el tema del Manchester City y de la continuidad en el futuro de Guardiola. Sí, correcto. Es verdad que ha sido renovado hace relativamente poco Kompany. Y también es verdad que hemos visto un Harry Kane defendiendo a todo campo, como yo no sé si no recordaba en otras ocasiones, pero es verdad que se ve un equipo muy comprometido. Un equipo muy comprometido al que ha llegado Luis Díaz y ha sido determinante desde el primer momento. Que no sé si te ha sorprendido eso. A ver, Luis Díaz, hablábamos, de hecho, la semana pasada cuando hablábamos del Liverpool, lo que ha perdido, esa capacidad de improvisación en ataque, que el colombiano pues agita mucho las cosas, pero es que ya recuerdo desde el principio de temporada que anotó en Supercopa, que desde el primer minuto ya de cara a gol es determinante, ¿no? Y puede ser un poco, más allá de Harry Kane que marca los goles, pero el hombre más importante en ataque de este Bayern. Sí, es difícil quedarse con uno, porque Michael Olise también está a un nivel espectacular, y eso que se nota que está cansado, que no está en su mejor momento físico, pero lo de Luis Díaz es tremendo. Yo recuerdo que cuando se hizo el fichaje, a mí no me cuadró mucho el fichaje, no por Luis Díaz como futbolista y lo que aporta a nivel deportivo, sino porque pagar 75 millones de euros por un jugador mayor entre comillas, a nivel negocio, que también es algo que cuida mucho el Bayern, me sorprendió. Pero a nivel deportivo yo tenía pocas dudas de que iba a funcionar a medio plazo. Sí pensaba que iba a tener que pasar un periodo de adaptación, pero la realidad es que está funcionando muy bien. Además aportando mucho más allá de los goles. Está fallando también muchas ocasiones, esto hay que decirlo. Lleva ya creo que prácticamente las mismas ocasiones claras falladas que Leroy Sané la temporada pasada, y con Leroy Sané los aficionados del Bayern se echaban las manos a la cabeza cada vez que tenía una posibilidad de 1 contra 1. También es porque creo que Luis Díaz tiene una facilidad innata para generar más ocasiones para él mismo que la media, pero sí que es cierto que está aportando en mucho que le viene muy bien al Bayern, que no tenían, que para empezar es mucha generación ofensiva por banda izquierda. El año pasado recaía todo en el centro del campo con Kane y Musiala, y en la banda derecha con Olise. Coman, Gnabry, Sané estaban desaparecidos en la otra banda, y también está aportando muchísimo en la presión, en el morder. Esto lo decía Daniel Sturridge, que él decía que lo que más estaba echando de menos el Liverpool no eran tanto los goles o las asistencias de Luis Díaz, sino esa habilidad que tiene para desfogarse, para sacrificarse, para defender, para presionar, y es algo que ha puesto al servicio del equipo nada más llegar. Se nota que además él está contento, y está funcionando a las mismas maravillas. Y desde luego que sí. Y luego hay otro factor en este Bayern emergente, que yo creo que son 2 jóvenes, ¿no?, que están brillando mucho, sobre todo Lennart Carr. No vamos a descubrirlo ahora, pero es otra de las piezas del puzzle. Tiene jugadores que están haciendo ahora muy buen trabajo en la delantera, otros lesionados que van a volver y van a sumar a ese grupo, y luego está la erupción de 2 jóvenes que son muy importantes para el futuro. Sí, es curioso porque creo que las lesiones de Olise y de Musiala y de Davis han venido mal, porque evidentemente han tenido que trastocar mucho los planes del equipo, pero han venido muy bien para que Lennart Carr pueda tener minutos, porque posiblemente si hubiera estado Musiala
habría jugado media hora entre todas las competiciones a estas alturas de la temporada y estaría sonando para irse cedido en enero, y en cambio hemos visto un potencial talento generacional que todavía tiene 17 años, cumple 18 en febrero, es una barbaridad lo de este chico nacido en el 2008. Luego también hemos visto la irrupción de Konrad Laimer en ambas bandas, asentándose como uno de los mejores laterales del mundo, da igual si juega por derecha o da igual si juega por izquierda. Y luego, últimamente, como no tiene nadie en el lateral izquierdo puro, está teniendo que usar a Tom Bischoff, que es un centrocampista que puede jugar de media punta, de volante, de interior en el centro del campo, y lo está poniendo de lateral izquierdo, y está funcionando a un nivel brutal, porque en realidad sobre la práctica no es lateral izquierdo. En realidad el lateral izquierdo del Bayern y el lateral derecho del Bayern funcionan de interior izquierdo y de interior derecho cuando tienen la posesión del balón, que es la gran mayoría de los partidos. Entonces, entre que tiene una gran capacidad para ganar duelos, tiene una gran capacidad para mover el balón y tiene además una gran capacidad para encontrar a sus compañeros, ya se habla en el Bayern, en los aficionados del Bayern, que han encontrado a un Regen, ¿no? A una segunda avenida de Thiago Alcántara. Yo lo veo. Tiene sus cositas diferentes a Alcántara, creo que es mejor defensivamente que el exfutbolista español, creo que es algo peor en el tratamiento de balón en largo, pero es un jugador tremendo, y este mismo fin de semana dio una asistencia espectacular a Gnabry para empezar el partido contra el Bayer Leverkusen. Vamos a cerrar, pero antes, Andrés, los defensas, esto también hay que tocarlo, sobre todo para el día del París, porque dan confianza Jonathan Tah, Upamecano, Kim cuando juega en las grandes ocasiones, que también es algo en lo que se ha puesto mucho el foco. Sí, Kim Min-jae a mí no tanta, pero en teoría no será el titular. Los titulares del Bayern son Jonathan Tah y Dayot Upamecano. Upamecano es un central que cuando llega Vincent Kompany el Bayern quería vender y quería quedarse a De Ligt. Kompany dice que si tienen que vender a uno de los dos, que vendan a De Ligt, que él quiere quedarse a Upamecano, que confía mucho en el potencial que pueda sacar de él, y para mí ha cumplido su promesa, porque Upamecano se ha convertido en uno de los mejores centrales del planeta. Y luego el caso de Jonathan Tah, creo que es un perfil de futbolista que por su condición física, que es algo que parece que es más lento de lo que en realidad es, algún fallito en alguna noche importante con el Leverkusen, y que luego con Alemania tampoco ha acabado nunca de asentarse como titular, daba un poco la sensación de, bueno, este chico viene a ser un parche, pero claramente Upamecano va a tener que tirar mucho del carro en defensa, y la realidad es que a mí Tah me está sorprendiendo muchísimo. Está a la altura de lo que se le exige a un central titular del Bayern, además con una salida de balón brutal, una finura para mover el balón espectacular. Evidentemente no es un central a la altura de lo que es Dayot Upamecano, pero para mí mejora y mucho a lo que se vio la temporada pasada con Kim Min-jae, teniendo también en cuenta que Kim estuvo muy marcado por problemas en el tendón de Aquiles durante todo el final de curso. Bueno, Andrés Valls, el Germaradar, te agradecemos como siempre que estés con nosotros, que nos hayas dedicado este ratito por este análisis del Bayern Múnich. Entiendo que para ti favorito el París esta semana. No te voy a decir un 50-50 porque eso es de tibio, pero por jugarse en París creo que es el único condicionante que le pone algo más de favoritismo al PSG. Si se jugara en el Allianz sería para el Bayern el favoritismo. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir en Onda Fútbol y vamos a cambiarnos de continente. Gracias. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber, sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mujer, que intimida. Esta semana, Jesús, hemos tenido semifinales de Copa Libertadores, la vuelta. Vamos a tener otra vez campeón brasileño de Copa Libertadores. Son 6 años ya, si no me equivoco, es un montón de tiempo. Y ganó Flamengo en la ida contra Racing, ahí aguantó el resultado. En esta vuelta, el resultado más sorprendente fue el 4-0, la vuelta contra el EDU Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que consiguió el equipo de Palmeiras de Abel Ferreira. Así que Flamengo, Palmeiras, final brasileña de Copa Libertadores, Jesús. Sí, parece que se reconfirma otra vez la dominación brasileña en la Libertadores,
Y de hecho, he leído incluso alguna noticia de que puede ser que se haya alguna petición para mover la sede de la final incluso, para acercarlo a los aficionados en Brasil. Así que ya veremos qué es lo que sucede, pero tenemos a un muy bien informado compañero para que nos cuente todas esas historias. Va a ser el 7º campeón, ¿eh? Van 6 seguidos de Brasil. Va a ser el 7º campeón, así que nos vamos a Sao Paulo para hablar con el periodista Patricio de la Barra, compañero de Cooperativa y de otros muchos medios, corresponsal allí en Brasil, que sabe muchísimo de fútbol y sobre todo mucho de Palmeiras, que está allí el equipo de Abel Ferreira. Patricio de la Barra, muchas gracias por estar en Onda Fútbol. No, por favor, para mí es un placer conversar contigo y también con Jesús López. Y bueno, estamos dispuestos a esperar qué es lo que va a ocurrir con esta gran final, que son realmente los dos equipos que se destacan no solamente acá en Brasil, como también en América Latina. Son dos equipos que han invertido mucho, muy fuerte en grandes jugadores y les está dando resultados. El Flamengo tuvo algunas dificultades para clasificar con el Racing, lo hizo en la tanda de penales, pero el Palmeiras dio vuelta un resultado impresionante. Había perdido 3-0 y podría haber perdido un resultado más mayor ahí en Quito, pero felizmente consiguió dar este resultado y ahora ya volvió a ser Abel Ferreira el héroe de los brasileños, porque es considerado el mejor técnico que ha pasado por el Palmeiras, e incluso es más, había posibilidades que la Confederación Brasileña de Fútbol, de no poder contar con Carlos Ancelotti, podría haber sido él el técnico de la selección para el 2026, ¿no? Impresionante el palmarés de que puede conseguir Abel Ferreira. Es su tercera final de Copa Libertadores. Como bien dices, perdió en la ida Palmeiras 3-0 en la altura de Quito. Es verdad que no es Bolivia, pero en Quito también está alto y ahí sufrieron mucho. Pero ¿cómo fue ese 4-0? Porque fue una auténtica locura. Yo vi a los jugadores sacando incluso pancartas de 90 minutos en Allianz Parque. Es muy grande, ¿no? Como se dice en brasileño, muy duro, ¿no? Muy largo. Sí, no, fue impresionante, te digo, hasta emocionante. Yo, que no soy palmeirense, estaba bastante motivado por todo lo que estaba ocurriendo en el campo de juego. Es decir, era un Palmeiras absolutamente diferente y creo que fue uno de los mejores partidos que realizó el Palmeiras, tanto en el Campeonato Nacional, la Copa do Brasil, y ahora fue impresionante. Ese partido fue increíble, que terminó incluso en llanto por gran parte de la hinchada, y esto conmovió al técnico Abel Ferreira, que también soltó unas lágrimas ahí, estuvo al lado de Leila Pereira y de todos los que en algún momento llegaron a dudar de la posibilidad de que Palmeiras clasificase para la final de la Copa Libertadores, ¿no? Imagino que la Palmeiras lo que querría es jugar la final ya cuanto antes, ¿no? Porque este tipo de partidos tan especiales, estas remontadas, te influyen en el ánimo claramente, pero no solo a ti, sino del rival, que le infunden miedo. Es decir, ojito con estos. Yo creo ahora va a ser una final bastante equilibrada, porque Flamengo, a pesar de no tener un entrenador experimentado, un entrenador que a veces se le falta un poco de experiencia, Felipe Luis recién viene de dejar de ser jugador, a la diferencia con Abel Ferreira, que tiene un repertorio amplísimo. Los dos tienen un excelente plantel, primero. Y segundo, que si este partido se juega en un campo neutral, ahí tal vez no haya un pronóstico muy cercano, cualquiera que pueda hacer un pronóstico, ahí ya es más difícil un partido sin pronóstico. Ahora, si se juega en Brasil, como quiere la Confederación Brasileña de Fútbol, ofreciendo, por ejemplo, el Maracaná que está con una serie de dificultades ahí en Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, la ciudad, mejor dicho, también está pasando por un periodo, así yo diría, de los peores en cuanto a la violencia, a la seguridad. Y la otra alternativa entraron la policía en favelas en esta semana y ha habido numerosos muertos por Exactamente, eso. 121 muertos, pero esto se esperaba porque hay una riña entre las facciones que están intentando dominar las favelas. Son 1.700 favelas, de las cuales 24, 25 son muy activas en de dar cobertura al narcotráfico, al narcoterrorismo. Y estaban peleándose entre ellos ahí, se mataban entre ellos, y la gente que vivía ahí, que vive, estaba corriendo un serio riesgo de perder la vida. Tanto es que en la encuesta que hicieron, el 87.6% aprobó esta incursión de la policía y está en estos momentos apoyando al gobernador del estado de Río de Janeiro, porque era algo insustentable. Ya no se podía sustentar el hecho que tú salgas de la casa, no sabes si vas a volver, tus hijos que iban a la escuela también, no se sabía si volvían o no, los disparos, las balas locas. Inclusive el propio gobierno mataron 8 personas en represalia
a esta incursión de la policía. Entonces es algo realmente que no se entiende. Y ahora querían llevarlo para el otro escenario podría ser Brasil, y ahí ya es un poco más tranquilo, hay 2 estadios bastante en condiciones de poder recibir este choque, ¿no?, entre los 2 mejores equipos de Brasil, ¿no? Esa final sería el 29 de 29 de noviembre, exacto. Entre, decimos, Flamengo y Palmeiras. Palmeiras, volviendo al lado futbolístico, de momento se va a jugar en Lima, veremos si se confirma, pero volviendo al lado futbolístico, eliminó a River Plate también, Palmeiras, antes de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene muchísimo mérito metiendo en semifinales, y de hecho, hasta el partido de ida, Palmeiras no había perdido ningún partido en esta Libertadores, y además había hecho un gran mundial de clubes, si lo recordamos, ahí eliminando a Botafogo, bueno, llegó a instancias bastante elevadas. Descríbenos cómo es Abel Ferreira, Pato, porque es un personaje muy carismático en ruedas de prensa. Él dijo antes de la semifinal, durante toda la semana empezó a calentar, dice, va a haber una noche mágica, no sé qué va a pasar, pero va a ser una noche mágica, ¿no? Sí, realmente él se reconcilió con los parciales y principalmente con la prensa brasileña que realmente al principio tenía ciertas diferencias porque él es muy directo para decir las cosas, primero. Segundo, que no acepta, por ejemplo, que se critique a sus jugadores, no acepta una serie de cosas que lógicamente la prensa acá en Brasil es muy parcial por un lado y muy emotiva por otro lado. Entonces, a veces se sobrepasa y tuvo serias diferencias, incluso empujó a un par de periodistas, tenía un ambiente que no era el más adecuado, pero ahora, después de estas últimas victorias, después de haber remontado en el campeonato nacional, donde ya está casi puntero, superando inclusive por un punto al Flamengo, dependiendo del partido de hoy, me parece que ya es otro Abel Ferreira, es un tipo que estudia el fútbol, un completo estudioso del fútbol, se formó en esa escuela de Braga, donde se forman grandes técnicos, incluso estuvo Mourinho y una serie de Jorge Jesus, y una serie de otros técnicos que han dado muy buen resultado acá en Brasil. Y él es un tipo carismático, un tipo que ahora que está con la familia, él dice que la familia para él es lo más importante, estuvo dispuesto a renunciar si es que la familia no se venía a vivir con él acá a San Paulo. Yo creo que todas estas cosas han colaborado mucho con el ambiente y en la motivación que tienen los palmeirenses, que son fanáticos hacia el extremo. Y esto yo creo que les cayó el técnico ideal. Ha ganado todos los campeonatos que ha disputado últimamente, incluso como tú bien decías, tuvo una buena campaña, podría haber sido mejor en este Mundial de Clubes organizado por la FIFA y en Estados Unidos, pero es un equipo que está sólido y que tiene muy buenos jugadores y que saca muy buenos jugadores. Por ejemplo, 3 o 4 jugadores del Palmeiras están jugando. Hendrix, por ejemplo, en el Real de Madrid no ha dado el resultado, pero es un muchacho joven. Después está Esteban, que es otro de los muy buenos jugadores que ya está en la selección y ya prácticamente consolidado con 18, 19 años. Y tiene un montón de otros jugadores. No, en esto Jesús es verdad, sacando jugadores jóvenes, probablemente Abel Ferreira es lo mejor, de lo mejor ahora mismo en el panorama mundial. Sí, desde luego que sí. Bueno, obviamente está en Brasil, ¿no? Que no es una mala cantera, ¿no? No es un mal sitio donde sacar jugadores, también hay que reconocérselo. En Europa es mucho más conocido, por supuesto, que Abel Ferreira, el otro entrenador, porque obviamente es un futbolista con gran paso por el Atlético de Madrid, por el Chelsea. Felipe Luis es un entrenador de que todo el mundo que lo conoce dice, ojo, porque va a ser un gran entrenador. Yo no sé si tú, viéndolo de cerca, compartes esto. Hablabas antes de que todavía quizá le falta un poquito más de experiencia. ¿Cómo los ves en sus primeros pasos? No, muy bien, muy bien. Yo creo que va bien encaminado, pero claro, como tú bien decías, le falta la experiencia para manejar un grupo importantísimo. Son 40 jugadores que tiene y todos de muy buen nivel. Son 10 jugadores extranjeros de gran nivel. Todos juegan en sus selecciones, por ejemplo, uruguayos, argentinos. Son jugadores que hay que, no sé, hay que tener una filosofía especial y una psicología para poder tratarlos, que es lo que tiene justamente, o que tiene Abel Ferreira, a diferencia de Felipe Luis, que de repente tiene algunas dificultades para controlar su genio y, por ejemplo, estuvo a punto de salir Pedro, que para mí es un gran centrodelantero, un muy buen jugador, y otros 4 o 5 jugadores con los cuales él no conseguía dominar su genio, pero ya llegó a acuerdo prácticamente con todos. Me parece que le están dando un subsidio muy bueno, una ayuda muy grande
por parte de los dirigentes, y ahora llegó este portugués José Bozo, que es un director de fútbol, que es un hombre que tiene una experiencia larguísima, y yo creo que ese, estando al lado de él, le va a servir mucho a Felipe Luis, que como te decía, dejó de ser jugador y al día siguiente estaba sustituyendo al técnico, ¿no? Es un obsesionado del fútbol, dicen. Es verdad que la partida de Flamengo tiene a Danilo, por ejemplo, hace nada estaba en la Juventus, Saúl Ñíguez, que hace nada estaba en el Atlético de Madrid, Sevilla, Jorginho, que ha pasado también, ¿no? Por el Chelsea, que ha pasado por el Napoli. ¿Cómo falta todavía un mes? Bueno, 3 semanas, estamos iniciando noviembre, hoy es día 3 de noviembre cuando sale este podcast. ¿Qué tipo de final crees que por dónde pueden ir? Hemos visto bastantes Flamengo, Palmeiras ya, porque se han enfrentado, ¿no? Pero es verdad que Flamengo es un equipo más alegre y Palmeiras es un poco más cínico de aprovechar esas oportunidades. ¿Crees que puede ir por ahí, no? Yo creo que sí, yo creo, por ejemplo, para mí el ataque se complementa mucho mejor el del Palmeiras con Víctor Roque, por ejemplo, que es un muchacho que estaba en el Barcelona, que invirtieron mucho dinero, prácticamente 27 millones de euros para traerlo. Es un chico de 19, 20 años me parece que tiene. Después tienes al Flaco López, José Manuel López, que es un argentino que han dado muy buen resultado. Y junto a ellos hay varias alternativas, por ejemplo, que podrías colocar ahí a Ramón Sosa, el paraguayo, más atrás Andreas Pereira, que también fue otra gran inversión, es un jugador que defiende muy bien y que ataca muy bien, que es un jugador que es fundamental, por ejemplo, en las bolas paradas. Es un jugador que ha dado un muy buen resultado. Y otro que ha sido una sorpresa increíble, Alan Elías, que es un lateral derecho que también juega un poco en el medio campo, que ha sido un jugadorazo y que ha dejado incluso a algunos jugadores importantes como Aníbal Moreno, el argentino que estaba jugando muy bien, en el banco. Entonces tiene muchas alternativas del medio campo hacia arriba. Atrás Gustavo Gómez, no sé, el paraguayo juega muy bien, pero... Estuvo en el Milan, Me recuerdo varios errores suyos en el Milan. Sí, bueno, después está Bruno Busch, que está jugando ahora, y Murilo, que son 3 zagueros centrales, pero le falta todavía en consistencia. Yo creo que en ese aspecto el Flamengo tiene primero partiendo del arquero, ¿no? El arquero es un arquerazo, Rossi, el argentino, Agustín Rossi, que es un hombre que así lo pueden vender fácilmente en 5 millones de euros. Y después, bueno, tienes una serie de otros jugadores, Guillermo Varela, el uruguayo también, Jorginho, al que tú habías citado, Eric Pulgar, que para mí es un jugadorazo que me ha sorprendido gratamente porque es un jugador muy tímido, pero es un jugador que es importantísimo en el equilibrio que le puede dar a la protección de la saga del Flamengo. Sabe lo que hacer con la pelota, cabecea bien, coloca bien la pelota, nunca desperdicia un pase, entonces es un jugador que es importante. Nicolás de la Cruz es otro uruguayo que ha andado muy bien, pero al final tuvo algunas lesiones, no ha conseguido retornar como lo hicieron otros jugadores. Aparece de repente un Jorge Carrascal, un colombiano que ha dado un excelente resultado, que cuando ingresa es un jugador que le da mucho poder ofensivo. Gonzalo Plata, un ecuatoriano que también es de la selección. Saúl Ñíguez, un español que anda muy bien. Bueno, y a todo esto tenemos a Georgian de Arrascaeta ahí, que últimamente ha sido el jugador más destacado de todos los extranjeros y también de los nacionales que están actuando en el campeonato nacional, ¿no? Bueno, Patricio, pues te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Un pronóstico rápidamente, es muy pronto para hacerlo. ¿Quién crees que es favorito para la final? Mira, yo creo que no hay favorito en esta final, como te decía, por las condiciones. Ahora, si es campo neutro, por ejemplo, en Perú, si es que se llega a jugar en el Estadio Nacional de Lima, yo creo que ahí tendría una ligera ventaja el Flamengo, una ligera ventaja. Si se juega acá en Brasilia, por ejemplo, ahí ya es muy equilibrado y creo que ahí podría el Palmeiras hacer mejor frente, ¿no? Porque lamentablemente el Palmeiras cuando sale de Brasil tiene problemas, tiene dificultades, a diferencia del Flamengo que tuvo dificultades con el Racing, un gran equipo, pero en general le cuesta menos adaptarse a los campos adversarios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Patricio, te agradecemos este ratito y seguiremos hablando seguramente de esta final de la Libertadores, que se propone muy emocionante.
No, por supuesto, a entera disposición de ustedes, porque a medida que se acercan los días, lógicamente que algo va a variar, porque están disputándose en estos momentos el título nacional y eso es importantísimo, están ahí por una diferencia de un punto y lógicamente que estos torneos les cuesta un poco mantener el mismo equipo, hay jugadores que se han lesionado, que están volviendo. Y se corre serios riesgos en estos campeonatos donde se juega prácticamente todo, se juega mucho acá en Brasil, medio de semana, fin de semana, de manera que ahí vamos a ver cómo se presentan los equipos para el día 29 de noviembre y a entera disposición de ustedes, Mario, Jesús, para lo que estimen conveniente. Muchas gracias, Pato, y nosotros nos vamos, pero antes el curso de Historia Futbolística de Víctor Gómez Muñiz, que además está dedicado al origen del nombre de Palmeiras. No me regalen más. En las primeras décadas del siglo XX, Brasil era un país de inmigrantes. Entre barcos que llegaban a sus puertos, miles de italianos buscaron un nuevo hogar, llevando consigo su lengua, su cultura y, por supuesto, su pasión por el fútbol. En ese contexto nacieron varios clubes conocidos originalmente como Palestra Italiana, expresión que en el dialecto del norte de Italia significaba algo así como Club Deportivo Italiano. Detrás de ese nombre había una afirmación de identidad, un espacio para mantener vivas las raíces en un país que aún los veía como unos recién llegados. Pero la historia no fue sencilla. Con el paso del tiempo, aquellos clubes nacidos del orgullo inmigrante tuvieron que transformarse para sobrevivir. Y entre todos, uno de ellos destaca con más fuerza, el Palmeiras, el gigante paulista que se convirtió en un símbolo de renovación y resiliencia. La Sociedad Esportiva Palmeiras, fundada en Sao Paulo en 1914, bajo el nombre de Palestra Italiana. Durante sus primeros años fue un equipo que representaba a esa comunidad con orgullo. Sus colores eran el verde y el blanco que evocaban la bandera de Italia y en su escudo lucía el nombre de Palestra Italiana con letras doradas. Sin embargo, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Brasil rompió relaciones con las potencias del eje. Ser Italia en el nombre de un club ya no era un símbolo de orgullo, se convirtió en un riesgo. El gobierno brasileño, bajo Getúlio Vargas, prohibió que las instituciones usaran referencias a países enemigos. El club paulista tuvo entonces que tomar una decisión difícil, cambiar de identidad para no desaparecer. El 20 de septiembre de ese mismo año, en una asamblea histórica, el Palestra Italiana se convirtió en la Sociedad Esportiva Palmeiras. El nombre fue propuesto como un homenaje a las raíces verdes del club, la palmera como símbolo de victoria y a la esperanza de continuar. Solo 2 días después, el nuevo Palmeiras saltó al campo por primera vez con su nuevo nombre y ganó el campeonato paulista. De la tensión de la guerra nació un símbolo eterno del fútbol brasileño. El actual Palmeiras mantiene aún el verde intenso y la P estilizada de su antigua Palestra, pero ya sin la bandera italiana. En su interior aún late la historia de sus fundadores, las estrellas, los tonos verdes y la forma circular que recuerdan discretamente a aquel país y pasado emigrante. El caso del Palmeiras no es el único. En distintos rincones de Brasil surgieron clubes con el mismo espíritu. En 1921 nació el Cruzeiro Sport Club de Belo Horizonte, también como Palestra Italiana. Cuando estalló la guerra vivió una transformación similar. En 1942 adoptó el nombre de Cruzeiro en referencia a la constelación Cruzeiro do Sul, la Cruz del Sur, un símbolo profundamente brasileño que solo se ve en el hemisferio sur. Su escudo azul con las estrellas blancas representó desde entonces orgullo nacional y la unión. Otro ejemplo es la Palestra Italiana de Curitiba, que tras las mismas tensiones políticas pasó a llamarse Curitiba Fútbol Club. Sin embargo, el club nunca alcanzó la dimensión histórica de Palmeiras o Cruzeiro. Estos cambios no fueron meros ajustes de nombres, significaron un diálogo entre identidad y pertenencia. En todos los casos, los colores verde y blanco asociados a la bandera italiana sobreviven de manera silenciosa. Los nuevos símbolos, palmera, Cruz del Sur, las estrellas, representan el nacimiento de una nueva identidad brasileña sin borrar del todo sus raíces europeas. El caso del Palmeiras, esa dualidad se hizo emblema. El club se transformó en un gigante del fútbol nacional, con títulos en Libertadores y con un legado que combina la pasión italiana con la alegría brasileña. Su hinchada, el Verdão, celebra hoy esa mezcla, un equipo que nació extranjero y terminó siendo una de las mayores expresiones del fútbol brasilero.
Más de un siglo después, los antiguos palestra siguen recordando aquella época en la que el fútbol también fue un modo de afirmarse como comunidad. El palestra italiano murió en el papel, pero vive en el espíritu de aquellos equipos que nacieron de él. Y en el caso del Palmeiras, su historia demuestra que un club puede cambiar de nombre y de escudo, pero no de alma. La pasión verde que nació entre los emigrantes sigue cada vez que rueda el balón en el Allianz Parque. Bueno, pues con esta historia sobre el Palmeiras completamos un recorrido por Europa, por Sudamérica, por las competiciones continentales del fútbol, que es lo que nos ha centrado esta semana. Mario, tengo viaje otra vez, ¿eh? Vamos a ver si rasco algo, pero me toca irme a Croacia. En el Eurocelta, a Zagreb, si no me equivoco, ¿no? A Zagreb, hay que ir me va a tocar el estadio Maksimir contra el Dinamo de Zagreb, a ver cómo se da ese partido. Hay gente interesante también jugando en Zagreb, a ver si podemos hablar con alguno. Hay buenos nombres en el Dinamo de Zagreb, que está haciéndolo muy bien. La semana pasada, en la anterior jornada, era líder de la fase de Liga de la Europa League. Ya no, pero es uno de los equipos para mí favoritos. O sea que va a ser un buen partido. Bueno, yo estaré pendiente del jueves de la Fiorentina, que juega Conference League, a ver con qué entrenador, porque van a echar a Pioli, que esto que no hemos dicho, porque es que no ha ganado un partido la Fiorentina, los que va de temporada en la Serie A. Y eso que el equipo en teoría estaba luchando, o sea, se había creado para luchar por entrar en Europa. Y luego una gran temporada. Sí, de hacer semis de Conference, de luchar ahí por zona europea. Y luego el Breiðablik de Islandia, ya sabéis que los jueves de Conference y de Europa League nos gustan mucho con estos equipos de más allá de ligas conocidas. Así que va a ir mucho fútbol, es semana de mucho fútbol, de Champions, de competiciones europeas, y aquí lo contaremos la semana que viene, que no paramos. Esto es esta temporada donde el fútbol no para, decíamos. Y aquí estaremos la semana que viene, Jesús. Volveremos, será día 10 de noviembre. El 9 lo celebra el Mjällby, acuérdate, el 9 es el fin de temporada del Mjällby y ahí lo celebrará en su casa, va a ser una fiesta seguro fantástica. El lunes contaremos todo lo que pase aquí en Onda Fútbol. Adiós. Buena semana, chao.